Gracias al método de Hunt, Alianza País, con el 38% del voto popular, captó el 50% de las curules en la Asamblea y el 100% de control del CAL y de las comisiones. Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos e integrante de la bancada de Integración Nacional. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, muchas gracias. Un placer estar con usted y con los ciudadanos. Gracias. La división en Alianza País y el mandato de la consulta popular han dado una nueva mayoría en la Asamblea para desbloquear y dinamizar legislación y fiscalización. ¿Es necesario reorganizar el CAL y las comisiones para que se haga efectivo ese trabajo? Yo diría que más la presión popular y el trabajo efectivo de ustedes, porque las circunstancias todavía se mantienen. Cuando se habla de temas trascendentes para el conocimiento de los ecuatorianos en materia de corrupción, sencillamente de manera artificiosa, las dos bancadas, tanto correístas como morenistas, suelen bloquear las iniciativas que vienen de la oposición para develar hechos de corrupción que son necesarios conocer en este momento. Más sin embargo, en este momento, como ustedes recordarán, existió una resolución del Pleno mediante el cual se disponía la reestructuración y reorganización de la Asamblea para producir mejores elementos para que la gente entienda que la primera función del Estado está trabajando en beneficio de los intereses ciudadanos. No ha habido producción legislativa, no existen leyes salvo 12 leyes, muchas de ellas, 3 de ellas inclusive que ya estaban en proceso, son las que se han podido aprobar en estos últimos 11 meses. Falta, por ejemplo, que el afán de fiscalizador, que es base y fundamento de la gestión de los asambleístas, pueda ejercerse a cabalidad. Usted mejor que nadie ha experimentado o ha visto de que se ha bloqueado 4 pedidos de fiscalización en lo que tiene relación, por ejemplo, con el señor ex vicepresidente de la República, con el superintendente de bancos y telecomunicaciones, al no haber destituido al señor Espinosa por ese manejo artificioso de las cuentas del IES, cuando hizo desaparecer 2.800 millones de dólares. Ahora, pero eso plantea una disfuncionalidad en la Constitución, porque el artículo 125, como usted lo ha señalado, establece que para el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Nacional integrará comisiones especializadas permanentes en las que participarán todos sus miembros. Se cumple con la participación de todos sus miembros, pero ¿qué es lo que falla? La funcionalidad. ¿Para qué son funcionales el CAL y las comisiones? ¿Para una mayoría del 38%? Por eso le digo, la funcionalidad se cumple, pero la estructuración de estas comisiones mayoritariamente está cooptada por miembros de Alianza País que bloquean las iniciativas necesarias para el cambio de cosas que viene reclamando el Estado ecuatoriano, que reclaman los ecuatorianos. En consecuencia, la resolución lo que buscaba era precisamente que en función del cumplimiento de este artículo de la Constitución se asignen las comisiones en función del número de miembros de las bancadas para que todos puedan presidir comisiones. De lo contrario, no pasa absolutamente nada. Es claro y evidente que iniciativas muy buenas, por ejemplo, en diferentes materias han sido bloqueadas por estas mayorías que controlan las comisiones y hacen las cosas según sea su interés. Ahora ellos se escudan en la Constitución también diciendo que el periodo de sus funciones está establecido en la Constitución, pero en este caso habría un conflicto una colisión de disposiciones, porque una disposición señala un periodo, pero lo más importante es que todos los periodos y toda la organización está en función de lo que se haga dentro de la Asamblea. Entonces, ¿qué prevalece? Por supuesto que sí, prevalece el interés nacional. No se puede coartar la labor de la primera función del Estado, prácticamente secuestrarla con una mayoría, no producir lo que tenemos que producir, legislación y fiscalización, y esto pues entonces tenemos que aguantarlo porque hay una norma que dice que tenemos que esperar 2 años para que se cambie el estado de cosas.
que la ciudadanía entienda también que hay un mecanismo muy expedito que lo contiene la Constitución y el Código de la Democracia, que dice de la revocatoria de mandato para aquellos que, habiendo ofertado trabajar en beneficio de los intereses nacionales, trabajan en beneficio de grupos o de partidos políticos o de grupos económicos o sociales de manera expresa. Por esa razón, yo he planteado de manera permanente de que se evalúe por parte de los ciudadanos, que son en todo caso los artífices de este nuevo cambio, el rol y el comportamiento de los asambleístas en cada jurisdicción provincial, y que, evidenciado como debe estar el plan de trabajo que presentaron en el Consejo Electoral Provincial, analizado como debe ser, se promueva la revocatoria del mandato con el 10% de las firmas, y entiendo que de esa manera se hará un escarmiento para que las personas que venimos a este encargo cumplamos con el pueblo a quien le pedimos el voto, no con el jefe del partido político ni con los intereses personales que usted conoce existen. Por ejemplo, no se puede aceptar que la Constitución prohíba que los asambleístas puedan colocar en las provincias los directores de las diferentes instituciones o que puedan gestionar recursos. Eso, si ustedes hacen una investigación periodística seria, van a encontrar que ocurre en casi todas las provincias en donde existe la presencia de Alianza País. Son los dueños los que controlan definitivamente el aparato administrativo de cada una de las provincias, dejando de lado a aquellos que piensan diferente y que no han sido obligados a participar en condición de afiliados de un movimiento político que se considera dueño del Ecuador y que hace tabla rasa de los derechos que le asisten a todos los ecuatorianos. Esa organización caciquil que ha habido desde el siglo pasado, tanto tiempo, pero el asunto es que por lo mismo, lo que usted plantea de la revocatoria del mandato suena muy bonito, pero va a ser muy difícil que se cumpla. En ese sentido, lo que habría que hacer es presionar, por ejemplo, en el incumplimiento de funciones. Usted señala que se refiere a la violación del numeral 9 del artículo 120 de la Constitución, que determina como un deber de la Asamblea fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Pero esta última parte no la obstaculizan solamente las comisiones, sino el propio Ejecutivo, o ya se ha revocado esa decisión del Ejecutivo de que todos los pedidos de información de los asambleístas pasen por la Presidencia, que es un filtro pues que evidentemente deja pasar muy poco. Es lamentable lo que se ha visto en estos últimos años. Era propio del Correato el disponer a los asambleístas, a los 100 asambleístas, que hacer, ya hemos escuchado de parte de ellos decir de que estaba prohibido fiscalizar, por ejemplo. Eso se tiene que investigar y provocar las sanciones correspondientes a quienes incumplieron el mandato establecido en las urnas por el pueblo ecuatoriano. Más sin embargo, una vez más, en el presente periodo gubernativo, de parte del señor licenciado Lenín Moreno, una vez más se instruyó a los funcionarios públicos a través de una circular que solo entreguen información para cuando son requeridos por parte de los asambleístas, si es que vienen a través de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el día de antes de ayer, ya la Asamblea tomó una resolución al respecto para pedirle, en primer lugar, a la presidenta de la Asamblea que, en representación de la primera función del Estado, haga cumplir lo que la normativa constitucional y la ley orgánica de la función legislativa establece en esta materia. En consecuencia, si es que no se obedece este tipo de exhortos, este tipo de resoluciones por parte del Ejecutivo, sencillamente tendremos que acudir a otras instancias que van a poner en evidencia que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se hace en la práctica. ¿Cómo puede ser posible que los funcionarios públicos, a quienes se debe investigar sobre el manejo de los recursos que son de los ecuatorianos, solo puedan contestar si es que viene a través de la presidencia de la Asamblea, violando expresas disposiciones de la Constitución y de la ley orgánica de la función legislativa? Eso no se puede aceptar y se desdice del discurso
sereno del discurso planteado por el presidente, que ha manifestado su deseo de que las funciones del Estado se mantengan o actúen de manera hay cosas que las puede cambiar directamente el presidente, como eso, por ejemplo, no mandar la misma circular que mandaba Correa, por ejemplo, cambiar el decreto presidencial de Correa, retirarla, que estableció la interpretación al Código Orgánico de Finanzas para que se pueda vulnerar el techo de la deuda. Ahora, pero ahí hay un problema, aparte de la fiscalización, en cuanto a legislación. Está el país en estos momentos en el asunto pendiente del plan económico del gobierno. Como hemos dicho, hay muchas cosas que dependen del Ejecutivo, pero hay también muchas cosas que dependen de la Asamblea, que dependen de las leyes que se dicten. Y la Comisión de Régimen Económico es una de las que se aseguró el correísmo. Entonces, ¿será posible que haya una legislación acorde con los postulados de no más deuda, no más impuestos y de que realmente estimule la producción con la mayoría que existe en esa comisión en la Asamblea? Yo creo que el plan planteado por el Ejecutivo es bastante bueno. Más sin embargo, depende de la forma de actuar de parte de los miembros de la comisión y en este caso de esta comisión en particular. Tenga la certeza usted que como no se provocó la reestructuración de las comisiones luego de que ellos habrían ofertado al país dejar las presidencias y los cargos que habrían logrado cuando se conformó la presente asamblea y que no lo hicieron, tenga la certeza que de a poco van migrando, de los 28 quedarán 20, 25 y finalmente se cumplirá aquello que el señor Mangas dijo, que esta es sencillamente un artificio para luego veremos unificados los dos bandos, unos llamados morenistas y otros correístas, y una vez más el pueblo ecuatoriano será burlado. Que estén pendientes de aquello, porque estoy seguro que ahora sí van a ser diligentes, que van a dar paso a estas iniciativas, y por supuesto, nosotros con esa visión de servicio a los ecuatorianos, con ese compromiso firme que tenemos, vamos a respaldarlo. Todo depende de que haya una nueva mayoría, que puede ser la misma de Alianza País, pero también es una mayoría que se ha dicho que debe ser pluralista, que debe tomar en cuenta todos los sectores, porque así lo establece la Constitución. Pero ¿existe el acuerdo en esa nueva mayoría o el desacuerdo del PSC con una reorganización de las comisiones desbarata a la nueva mayoría? A ver, en cuanto a mayorías, las mayorías no tienen que ser satanizadas. Las mayorías son necesarias para que las diferentes vertientes de pensamiento representadas en la Asamblea Nacional puedan coadyuvar en este esfuerzo de salir de la postración en la que nos encontramos. Por esa razón mismo es que yo sostengo y manifiesto que lo que diga el Partido Social Cristiano respecto de la reestructuración es una tesis de ellos. Nosotros lo que queremos es producción legislativa, que la primera función del Estado cumpla con las expectativas que los ecuatorianos quieren al respecto. Por eso, yo no pienso que las mayorías tienen que estar fundamentadas básicamente en el reparto. No, el reparto de las comisiones, como los trataron de satanizar, no es real, porque en el momento que yo cojo la presidencia de una comisión, lo único que hago es doblar el trabajo que tengo actualmente, pero por sobre todas las cosas cumplir con el cometido que yo le oferté a la ciudadanía. En esa línea, la reestructuración no era reparto. Reparto son esas mayorías que se hacen con acuerdos debajo de la mesa. En todo caso está pendiente y lo necesita el trabajo de la Asamblea. Eliseo Azuero, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted.